a presentar el trabajo Feminicidio, búsqueda de justicia y construcción de la memoria. Adelante, por favor. Hola, gracias. Este trabajo comenzó en la marcha del 8 de marzo, cuando escuché a las familiares de víctimas de feminicidio. Lo que oí aquella tarde, hoy continúa erizándome la piel. Ni siquiera siento que pueda explicar cómo es que lo experimento, pero cuando menciono la piel, pienso en la piel del cuerpo colectivo. Lo digo así recordando a Sara Ahmed. Con ella he dejado de pensar en mi piel y en mi cuerpo como si estuvieran aislados de otras pieles, de otros cuerpos. Un poco pensando como en esta idea de la mente, no como la mente adentro de las cabezas, sino la mente en esa interacción. Feminicidio, búsqueda de justicia y construcción de la memoria, es el título de esta ponencia. Con ella intento hablar de la justicia, esa justicia que tarda en llegar o que no llega nunca, pero que en cambio lo que sí llegan son los actos de resistencia en esas colectividades reverberadas que a modo de grito van construyendo esa memoria colectiva. Aquel 8 de marzo, al subirme al metro, comencé a ver pancartas, a oír tambores, gritos, aplausos. Podría resumir que esto que estaba ocurriendo tenía que ver con la palabra indignación, pero era una indignación distinta a la que yo suelo estar acostumbrada. Era una indignación que no se cubría, que no era tibia, que no era tenue y que incluso cobraba muchísima fuerza. No creo que haya sido distinto, pero el cómo existe esa indignación, pero sí fue diferente la manera en la que se veía, era muy evidente. Sara Ahmed dice que la indignación no se define simplemente en relación con un pasado, sino como una apertura hacia el futuro, que todavía tiene que articularse. Se trata de hacer evidente eso de lo que no se está de acuerdo, pero también estar pensando en qué mundos podrían aparecer, cómo es que preferiríamos que fuese si transformáramos esos horrores que todavía desafortunadamente nos habitan, todavía estamos en ellos. Siguiendo a John Holloway, la inconformidad puede tomar muchas formas. Más o menos eso fue lo que sentí desde que salí de mi casa, subí al metro, llegué salí de la plaza, comencé a caminar. Él dice, la inconformidad puede tomar muchas formas, la de un murmullo inarticulado de descontento, la de lágrimas de frustración, la de un grito de furia, la de un rugido confiado, la de un desasosiego, una confusión, un anhelo o una vibración crítica. Holloway nos recuerda algo que quizás no necesita un recordatorio. Los horrores del mundo continúan, por eso es necesario gritar como un niño. Él dice, gritamos porque todavía tenemos la esperanza de que podría ser de otra manera. Además, menciona algo que considero muy importante. La legitimidad de nuestro grito no depende de algún posible final feliz. No se necesita esa promesa para justificar el rechazo de un mundo que sentimos equivocado. Precisamente lo que más escuché ese 8 de marzo fue el grito. Un grito ajeno, un grito propio, pero así como lo menciono, tal vez lo resumiría mencionando un grito, ese grito colectivo, ese grito que evocaba un nosotros. Aunque sentía que cualquier sitio en la marcha también era mío, busqué dónde quedarme. Estuve caminando un poco, no tardé tanto, me di cuenta que ahí estaban ellas, las personas a las que estaba buscando. Sentí que ahí quería quedarme. Llevaban cruces. Eso fue lo que más me llamó la atención. Las pancartas estaban por toda la marcha.
pero ellas llevaban cruces, no tantas, no habían tantas cruces en otros lados. Después de caminar durante algunas cuadras, comencé a sentir esos gritos, como cuando uno grita tanto que parece que intenta salirse de sí mismo. Parecía que esos gritos reunían un dolor transmutado en rabia. De nuevo menciono a John Holloway. Él dice, gritos extáticos, en el sentido literal de salirse de sí mismas hacia un futuro abierto. No comencé a grabar todo lo que escuchaba, pero cuando estábamos muy cerca de Bellas Artes, sentí esa necesidad de intentar capturar lo que estaba viviendo. Lo pensé desde el inicio, como si yo estuviese buscando un antídoto en contra de la anestesia, en contra de la negación, en contra del disimulo. Pienso que Susana Velázquez tiene razón al decir que los relatos de violencia siempre contienen un resto incomprensible, indescifrable, un resto de exceso. Ante esos relatos tan brutales, podríamos intentar suavizarlos, anularlos, como si intentáramos protegernos de sus efectos. Pero aún con los ojos cerrados, aunque cerráramos los ojos, esos efectos, esas violencias van a continuar. Termina siendo una ingenuidad el no ver para que algo desaparezca. Adorno comenta, cuanto más afanosamente se hermetiza el pensamiento, es cuanto más inconsciente y por ende fatalmente sucumbe y se vuelve cómplice con el mundo y con la realidad. Tal idea me parece terrorífica. Ser cómplice de las violencias. Reconozco que existe esa posibilidad, no solamente afuera de los consultorios, sino también en esas prácticas clínicas. Entonces parece que en lugar de negar lo que sucede, resulta necesario continuar proponiendo estrategias para lidiar con esos efectos que aparecen cuando nos atrevemos a mirar. Tal vez aparecen en todo momento, pero se hacen mucho más evidentes cuando nos atrevemos a mirar. ¿Qué es lo que nos pasa cuando escuchamos el grito de indignación? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentido incluso le otorgamos a ese grito? ¿Qué ocurre cuando ese grito es un grito que también nos pertenece o al que también le pertenecemos? Se trata algo así como de reconocer la fractura ajena, pero también en la fractura propia, cómo podríamos mirar a esos otros o como aislados de nosotros mismos. Es como pretender vivir en mundos distintos. Insisto, ese grito se trataba de un grito colectivo, de un grito que se articulaba desde el nosotros. Regreso a la marcha. Caminamos un poco más. Una mujer tomó el micrófono para decir una frase que me impactó, que seguramente ahorita que se las lea, ahora que la vuelva a leer, volverá a tener un efecto que no podría describir. Si yo no vuelvo, mamá, así comienza. Por favor, no me busques. Si no te contesto el celular, si tardo más de lo acostumbrado, si pasan 1, 2, 3 días, ya está mal. Búscame en alguna estrella. No luches. No intentes buscarme. No quiero que me encuentres. Esa no soy yo. Yo no soy restos irreconocibles. No soy un cuerpo desfigurado a golpes o un útero descuartizado. Déjame ir, ma. Déjame donde me dejaron. No quiero que me sigan escarbando. No quiero que me sigan tocando para intentar identificarme. Búscame cuando el viento sople fuerte y en el cuerpo sientas escalofrío. Búscame en el pájaro más insoportable.
miedo, amor, tristeza, rabia. En ese momento cuestioné lo que necesitó esa madre que había vivido el asesinato de su hija para poder hablar sin romperse en ese llanto que, no sé, se habría tragado sus palabras. Después me encontré un video que se titula Las madres de las jóvenes asesinadas en México no pueden llorar. En ese video, Irinea Buendía, la mamá de Mariana Lima, abrazó a Araceli Osorio, la mamá de Leslie, y le dijo, se te van a acabar las lágrimas, lo que no se te tiene que acabar es la rabia. Esa sed de justicia, porque el día que eso acabe, hasta ahí vas a llegar y nuestras hijas merecen justicia. Seguíamos acercándonos al Zócalo de la Ciudad de México. Al entrar por una de las calles, el eco de hartazgo subió su intensidad. Hartazgo por tener gobiernos que derraman los vasos de los gobiernos anteriores, por lidiar con judiciales, peritos y ministerios públicos que parecen ser expertos solamente en agrandar la injusticia al responsabilizar a las víctimas, al ser indiferentes ante la violencia extrema. Si quiero abrazar a mi hija asesinada, dijo Araceli Osorio, mamá de Leslie, puedo abrazar a cualquiera de estas mujeres, que estoy segura me van a prestar sus rostros y sus cuerpos para volver a recordarla. Otra madre se acercó y lloraron juntas. Una mujer muy joven les tomaba una fotografía. Me conmovió cómo el cuerpo de esta mujer joven temblaba, pero la cámara no temblaba. Los brazos tenían fuerza, pero su rostro se deformaba, se apretaba. Comencé a repetir para mis adentros, esto no tiene por qué pasar, nunca tendría por qué ocurrir, nunca. Ana Rossetti dice, esto es como si las víctimas tuvieran que expiar de por vida los crímenes de los asesinatos. Llegamos al Zócalo y me alejé de ellas. Solo me alejé, no lo pensé. Regresé al metro, me dije en voz alta algo así como, ¿qué aprendiste hoy, Fabiola? ¿Qué tendrías que incorporar a la psicoterapia? ¿Cómo puedes ejercer una profesión que no se permita lacerar las cicatrices? En ese momento me sentí embotada, tenía sed, solamente quería irme de ahí, como si intentara huir, pero sabía que aunque me fuera, me iba a llevar algo que todavía no lograba entender y que todavía no logró entender. Sentí que necesitaba tiempo. Llegué a casa, días después me encontré con un video en el que Fernando Castro menciona que necesitamos una actitud indisciplinada, insumisa, indignada, una actitud de coraje del pensamiento, de auténtica parresía en el sentido Foucaultiano, de una resistencia que también tiene que ver con la capacidad creativa, como decía Deleuze, de una creación que es una resistencia. En ese video, Fernando Castro habla de encontrar fuerzas en el pesimismo, a lo gramsciano, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Así fue como logré estar más tranquila, me senté a escribir esta ponencia y el escrito original comenzaba así. Aquel 8 de marzo vi cómo las madres de víctimas de feminicidio atestiguaban la injusticia pasada, esa que daba forma al presente con la promesa de que el futuro colectivo sería distinto. Admiré la dignidad con la que iban intentando aprender a vivir, con la imposibilidad de la completa reconciliación. Siguiendo a Susie Orbach, la psicoterapia no tiene como objeto convertir los malos sentimientos en buenos, sino que nos quedemos con ellos y los aceptemos tanto como les tome llegar a tener un significado personal. De Susie Orbach resalto mucho la idea de cómo es que si el mal sentimiento, si la rabia, si el coraje también es un efecto de la injusticia, entonces superarlo implicaría también borrar los signos de esa injusticia, como si desapareciéramos por completo los cuerpos, como si colaboráramos en esas desapariciones. Y precisamente hablando de la psicoterapia, he pensado en varias preguntas. ¿Cómo podríamos ejercer una psicoterapia que se apoye en el trabajo de las familias?
Una psicoterapia que aprenda de esos colectivos para nutrir sus saberes, que aprenda de esas familias que están haciendo muchísimo trabajo. ¿Cómo sería una psicoterapia que en lugar de colaborar en neutralizar el conflicto social, lo señale desde sus sugerencias, desde sus intervenciones? Una psicoterapia que no divida lo público de lo privado, que reconozca que lo que ocurre dentro de nuestras recámaras también es público, también es político. ¿Qué podríamos hacer para que en lugar de participar en la desaparición completa de los cuerpos a través del silencio, colaboremos en la construcción de la memoria, nombrando, repitiendo? Ahora que lo menciono, pienso en el trabajo de muchas personas, también desde la psicoterapia, pero que pienso habría que continuar muchísimo esos trabajos, continuar haciendo visible, continuar articulando propuestas. Jordi Solé menciona que podríamos imaginar una clínica que reflexione sobre las posibilidades de construir una posición política que permita a los profesionales salir de un modelo terapéutico y privatizador de la asistencia e interrogarse así sobre el sentido que puede adoptarse desde el compromiso de ser psicoterapeuta. Hablo de una psicoterapia que, situada en México, continúa hablando, como ya ha empezado a hacerlo, de la violencia extrema, que, como menciona el libro Políticas del Sufrimiento y la Vulnerabilidad, apele a la narratividad del dolor para convertirlo en una herramienta de resistencia, que, y aquí citando el libro Tejidos que lleva el alma, politice lo íntimo como un camino para la justicia y que sepa que la injusticia no puede reducirse al dolor o a sentirse mal. Alguna vez Miguel Morales me dijo, se trata de construir una psicoterapia que no sustituya la tiranía de un sistema que violenta por la tiranía de una psicoterapia sin capacidad crítica. Claro que podríamos reproducir esas violencias. Pienso en una psicoterapia que no cubra la herida, sino que colabore en su exposición como trabajo político y emocional, que reconozca las relaciones desiguales entre los géneros, que tenga capacidad para criticar los modelos terapéuticos y sus técnicas, y que retome lo que continúa vigente, tomando en cuenta propuestas, por ejemplo, desde la terapia familiar feminista. Pienso en las múltiples posibilidades que tenemos de continuar ejerciendo una psicoterapia que hable de los agentes que impulsan, establecen y defienden esos mecanismos injustos que generan desprotección y desigualdad. Una psicoterapia que reconozca el feminicidio como el extremo de la dominación de género. Cito a Rita Segato. El feminicidio, cito a Rita Segato, pero lo enlazo con esta idea, que se trate de una psicoterapia que vea el feminicidio como un crimen, donde la víctima es apenas el desecho de un proceso de reafirmación de pertenencia de los victimarios, siempre hombres. Se trata de una psicoterapia que siga hablando de la vulnerabilización de las personas y no de su vulnerabilidad, y que cuestione esas fuentes de vulneración y, por supuesto, no permita convertirse en una de esas fuentes. Luego de la revisión bibliográfica que hice para esta ponencia, recordaré que aunque queramos evitar la violencia, aunque lo queramos evitar, aunque lo queramos negar, la violencia nos constituye, pero también la memoria y los actos de resistencia nos constituyen. Seguramente seguiré creyendo, como lo decía Juan Gelman, que el antónimo del olvido no es la memoria, sino la verdad. Pensaré en Sara Ahmed, en una de las citas que más me ha conmovido. Ella dice, se trata de un llamado a la acción y una demanda de una política colectiva, basada no en la posibilidad de que podamos reconciliarnos, sino en que podamos aprender a vivir con la imposibilidad de la reconciliación. Recordaré el libro de Lidiet Carrión, La fosa de agua, en el que escribe, las adolescentes no deberían tener nada que ver con muestras genéticas y cotejos de ADN, fosas comunes, ministerios públicos, morgues, exhumaciones, autopsias. Las adolescentes deberían ser revisadas por ginecólogos y no por médicos forenses. Tal vez siga acompañándome la idea de China Miéville. Hay esperanza, pero para que sea real e incisiva,
templada como un arma, no podemos limitarnos a que nos llegue por defecto. Tenemos que ponerla a prueba, someterla a la tensión de la debida casi desesperación. Necesitamos la utopía, pero intentar pensarla en este mundo sin rabia, sin furia, es un lujo que no podemos permitirnos. El día de ayer, cuando estaba terminando la ponencia, le escribí a una amiga, Lorena Méndez. Ella es artista visual y activista. Me platicó de unas cartas que fueron escritas para madres de víctimas de feminicidio. Les quiero leer un fragmento. Esta carta fue escrita por Francesca el 10 de mayo. Así comienza. Te he acompañado en las marchas hasta este 10 de mayo en que no podremos encontrarnos en las calles, confinadas en las casas, separadas con una ansiedad creciente por la violencia que no se detiene y las nuevas trabas para inventarnos un abrazo. No sé siquiera cómo llamarte, mamá, hermana, maestra, comadre. Cualquier nombre es poco para ti, que puede ser cualquiera de nosotras que tenemos la suerte de tener una hija y que hemos aprendido el valor de dejarla ser y actuar a pesar del terror que nos atenaza. De ti he aprendido lo que es el valor civil, coraje ante la situación de desamparo que nos afecta a todas, valentía para dar la cara ante los poderes más sordos y corruptos por las omisiones cometidas en perjuicio de la justicia, porque no hay justicia ahí donde una madre debe gritar hasta quedarse sin voz, al exigir una alerta inmediata cuando de la desaparición de una mujer se trata. No hay justicia donde hay que mendigar una investigación. Mamá que te has enfermado, hermana que ya no quieres entender por qué te niegan la justicia, maestra de resistencia, comadre en la demanda de que se destinen personas y recursos para lograr una solución a la falta de importancia que reviste la muerte de la persona más querida, la niña que te abraza, la joven que te espera para contarte su día, la deseada, nacida, besada, amamantada, educada. No sé cómo llamarte, porque tu dolor me intimida, me aturde y me provoca un miedo supersticioso pensarme en tu lugar. Temo que no tengo derecho a nombrarte, pero quiero decirte que tu voz que clama justicia me despierta una potencia de grito colectivo. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Gracias por rememorar esta última marcha que tuvimos y que fue impactante, ¿no? Justo antes del confinamiento, ¿no? Recuerdo, se le nombró como la marcha de las jacarandas, ¿no? Y bueno, estuvimos acompañadas muchas mujeres, ¿no? Justo como mencionas, ¿no? Levantando la voz, denunciando, ¿no? Para que no se olvide, ¿no? Y me quedo pensando en cómo seguir articulando procesos de justicia y sobre todo de construcción de la memoria en este contexto de confinamiento y de aislamiento, ¿no? Me quedo con esa reflexión y bueno, pues quizá al final podamos hablar un poquito sobre eso. Muchas gracias, Fabiola. Gracias.